¿Qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Regosa y pues el día de hoy, 1 de julio, empezando un nuevo mes, pues vamos a meditar la palabra de Dios que nos invita a reflexionar, por supuesto, y una breve reflexión al respecto. Entonces vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro del profeta Amós y dice lo siguiente: Esto dice el Señor: busquen el bien, no el mal, y vivirán. Así estará con ustedes, como ustedes mismos dicen, el Señor, Dios de los ejércitos. Aborrezcan el mal y amen el bien. Implanten la justicia en los tribunales. Quizá entonces el Señor, Dios de los ejércitos, tenga piedad de los sobrevivientes de José. Yo desprecio y detesto las fiestas de ustedes. No me agradan sus solemnidades. Aunque me ofrezcan holocaustos, no aceptaré sus ofrendas, ni miraré con agrado sus sacrificios de novillos gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones. No quiero escuchar la música de sus arpas. Que fluya la justicia como el agua y la bondad como un torrente inagotable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo del día de hoy es el Salmo 49 y respondemos: Dios salva al que cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento. En contra tuya yo, tu Dios, declaro: Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. Pues todas las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en los montes. Conozco todos los pájaros del cielo, y es mío cuanto se mueve en los campos. Dios salva al que cumple su voluntad. Si yo estuviera hambriento, nunca iría a decírtelo a ti, pues todo es mío. ¿O acaso yo como carne de toros y bebo sangre de cabritos? Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? Dios salva al que cumple su voluntad. Y en el Evangelio del día de hoy, tomado del Evangelio según San Mateo, escuchamos: En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar a esos cerdos. Él les respondió: Está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad y a dar parte a todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues tenemos ya esta lectura, estas lecturas que escuchamos, tanto la del profeta Amós, que hemos venido meditando un poco estas lecturas del profeta Amós, y me llama la atención algunas cosas. Bueno, si se fijan, Amós está en un proceso de reclamarle al pueblo, creo yo que tres grandes infidelidades que ha tenido. Infidelidad en la justicia, en la administración de la misma, ¿sí? Y la religiosidad, que se ha ido corrompiendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque al parecer ni estaban siendo justos con los pobres, ¿sí? O sea, porque había muchos engaños y muchas injusticias con los pobres, y tampoco la administración de la justicia pues estaba dando conforme debería de ser, porque había muchas injusticias contra los pobres. O sea, eh, cualquier cosa que suene a lo que hoy vivimos también es igual, ¿verdad? Muchas injusticias, muchos malversación de bienes, y en el caso de la religiosidad también había esta falta de amor a Dios, y que las celebraciones del pueblo de Israel se habían vuelto vacías.
que eso es algo que tenemos que cuidar en la actualidad nosotros, en nuestra religiosidad, en nuestra espiritualidad y en nuestra religión, en no caer en esos... digo, en esos errores, en conformarnos con ciertas cosas y verlo como natural dentro de nuestra religión, el no tener conciencia de los pobres, porque de nada sirve entonces venir a misa si no tenemos conciencia de los más necesitados, por decir un ejemplo. Entonces, este mensaje de Amós yo creo que es muy actual. ¿Por qué? Porque nos permite darnos cuenta de que necesitamos estar pendientes de cómo ejercemos la justicia, cómo hacemos la distribución de la justicia, y esto podría ser a niveles también personales, o sea, cómo me desenvuelvo yo con mis amigos, con mi familia, con las personas que están a mi cargo, si yo tengo un cargo, un trabajo donde personas dependen de mí, o también en la religión. O sea, si vamos a misa y nuestra conducta no corresponde con lo que celebramos, pues también es una denuncia por parte de Amós. Y en el Evangelio, me llama mucho la atención este episodio que yo creo muchos de ustedes también conocen. Hay alguno otro en los Evangelios que presenta otros aspectos de estos endemoniados, ¿verdad? Que se identifican como legión, ¿verdad? En este caso solamente tenemos como una versión un poco más breve, más compacta, pero sí es interesante analizar algunas cosas para nuestra vida personal. Bueno, lo primero que se me viene a la mente es cómo estos hombres, pues aún, y en los cuales están los demonios, cómo los demonios, aún entre su maldad y entre todo lo que están haciéndole a estas personas, reconocen a Jesús como el Señor, como el Hijo de Dios. ¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? Entonces, qué curioso que los demonios reconozcan a Jesús y le tengan temor, ¿verdad? Y a veces eso me hace pensar que, pues de repente nosotros a lo mejor no tenemos el demonio dentro, pero de repente nuestras actitudes y nuestra forma de vida pareciera que no tenemos a Jesús en nuestro corazón, porque no lo reconocemos realmente como el Señor de nuestras vidas. Entonces es como para meditar, ¿cómo es posible que los demonios sí reconozcan a Jesús como el Hijo de Dios y yo a veces no tenga esa capacidad de reconocer a Jesús como el Señor de mi vida? Y luego, algo que de repente nos llama la atención, yo creo que alguna vez hemos platicado de esto, de los que se sienten ateos. Yo siempre he pensado que no se puede ser ateos si no se piensa que Dios existe, porque no puedes negar algo que no existe. Entonces, habitualmente los ateos se esfuerzan mucho en demostrar que Dios no existe, porque en el fondo lo más seguro es que sienten ese anhelo de que existe. Entonces, tienen esa certeza de que existe. Entonces, por eso a toda costa intentan negarlo. Entonces, es interesante que también estos demonios pues reconocen a Dios, y cómo es posible que nosotros no podamos reconocer a Dios en nuestra vida. Entonces llama la atención eso por ahí. Luego, también llama la atención cómo Jesús no dialoga con ellos, ¿verdad? O sea, Jesús no tiene, porque ante el mal o ante la perversidad o ante las cosas no hay que dialogar, ¿verdad? Entonces, y cómo ellos prefieren, en lugar de ser redimidos por Cristo, prefieren morir ahí en los marranos. Y también eso nos da como un escenario de dónde estaba Jesús parado, porque si ese pueblo, su mayor, digamos, modus vivendi era cuidar a los marranos o tener piaras de marranos, pues era un pueblo que estaba alejado de Dios. Entonces, es interesante también eso. Cómo el pueblo también, cuando Jesús les dice que se vayan a los marranos, como ellos, pues no les interesa tanto Jesús ni el mensaje que Jesús trae, sino les interesaban más los marranos y le piden por temor que se vaya de ahí. Como a veces también en nuestra vida tenemos dificultades o errores en nuestro corazón o pecados en nuestro corazón que a veces no queremos soltar y pareciera como que si no lo quisiéramos dejar ir y preferimos otras cosas y de cierta manera le decimos a Jesús, no, sabes que aquí no te quiero, en esta parte de mi vida no te quiero, me molestas, por más que tú te esfuerces, yo no te quiero en esta parte de mi vida, no te metas con mi familia, no te metas con mis amigos, con este placer que yo tengo y que justificamos a veces, pues es que trabajo mucho, es que tengo muchas cosas, me merezco estas situaciones, y a veces lo que nos merecemos según nosotros nos aleja de Dios. Entonces yo te invito a que el día de hoy pues reflexionemos lo importante que es siempre reconocer nuestros errores, buscar a Dios en nuestra vida, porque a veces pareciera que
que como cristianos estamos enfocados en otras cosas. Revisar las maneras en las que rendimos culto a Dios, porque también eso es importante, y no caigamos en estas hipocresías o faltas de fe que no se reflejan en nuestra conducta y no se reflejan en el amor a los demás. Que tengas un excelente día, cuídate mucho y te deseo lo mejor. Te mando mi bendición. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo.